Vaya noticia. Estamos hablando también esta mañana y enlazando la comunicación con el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Con él hemos hablado en varias ocasiones y ahora lo hacemos con motivo de la secuencia de entrevistas que hemos tenido en el programa. Primero tuvimos aquí hace pocos días al abogado Javier Cuello Trejo y a los abogados Javier Cuello Trejo y Javier Cuello Suart, que representan al exgobernador de Tamaulipas, quienes expusieron aquí la tesis de que la razón verdadera de lo que llaman persecución en contra de Cabeza de Vaca tiene que ver con las denuncias del exgobernador sobre el huachicol fiscal, asunto del que hemos hablado en este programa con él, quien incluso habló y mostró, se ha mostrado aquí la carta que él le entregó al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde le solicitaba como gobernador de Tamaulipas al entonces presidente que colaborara a la federación con Tamaulipas para la captura de un grupo de personas que se identificaban como parte del crimen organizado y que esto molestó al entonces presidente López Obrador. A partir de ahí hemos oído también otras voces como las de Alejandro Rojas Díaz Durán, quien estuvo en el programa, ha estado en 2 ocasiones. Ayer mismo estuvo aquí solicitando réplica de lo que se dijo de él en aquella entrevista con los abogados Cuello. Y en esta segunda intervención suya vuelve a mencionar obviamente al ex gobernador Cabeza de Vaca, planteando, entre otras cosas, que en realidad nunca denunció directamente el huachicol fiscal como él ahora lo afirma. Y habla de fechas y habla de que en ningún momento anterior a lo que ha sido el proceso judicial en contra de Cabeza de Vaca, se mencionó el tema huachicol fiscal. Básicamente frente a eso estamos. Exgobernador Cabeza de Vaca, bienvenido al programa y gracias por estar aquí. ¿Cómo te va, Carmen? Con el gusto de saludarte y pues gracias por darme la oportunidad de nuevamente poder puntualizar pues este tema que, si bien es cierto, como te lo dije en su momento en aquel programa que tuvimos, que se ha puesto de moda. Y se ha puesto de moda porque pues ya salió a la luz pública, ya está en un libro denominado Ni venganza ni perdón, sale a relucir de cómo de las más altas esferas, desde Palacio Nacional, a través de Jesús Ramírez, Américo Villarreal y otros, Mario Delgado, fueron los que orquestaron esta operación del huachicol fiscal. Nada diferente de lo que vengo señalando desde hace ya varios años, Carmen. Y esto me da la oportunidad de mencionar pues lo que dije en noviembre del 2019. O sea, aquí no se trata de algo nuevo. Esto lo dije desde el 2019, donde di una rueda de prensa cuando confiscamos cerca de 500,000 litros de huachicol en el estado de Tamaulipas y di a conocer las consecuencias que esto iba a traer. Pero no solamente fue en ese momento, Carmen, sino después en el 2020 siguieron precisamente las operaciones, los señalamientos, se habló con los administradores generales de las aduanas, se hizo público, diputados locales, diputados federales le dieron seguimiento a esto, pero también vale la pena señalar, porque a muchos se les o simplemente no tienen conocimiento, ¿de dónde surge las cantidades de 600,000 millones de pesos de evasión de IEPS? Quiero nada más comentarte, recordarte, Carmen, a ti y a tu auditorio, si me permites, que quien descubre la operación del huachicol fiscal no fue la Fiscalía General de la República, no fue aduanas, no fue tampoco Hacienda, ni el SAT, ni la Guardia Nacional. No, quien hace no solamente descubre, sino señala y denuncia, fue mi gobierno. Fue desde el 2019. Pero no solo eso, al área de mi equipo, la área de inteligencia financiera, también pudo detectar que parte de esta operación se estaba destinando para financiar a políticos de Morena, al grado que nos dimos cuenta de que se le estaban financiando vehículos blindados a varios candidatos de Morena en Tamaulipas, que se denunciaron en su momento. Pero también vale la pena aquí señalar, Carmen, porque este es un tema importante,
quién fue el que hizo eh, la compulsa entre lo que está establecido por las siglas en inglés EIA, Energy Information Administration, y lo que viene siendo el ANAM, la Agencia Nacional de Aduanas de México. Eso precisamente lo presenté ante un grupo de gobernadores de la Alianza Federalista, quien nuestro secretario técnico en ese entonces era Guadalupe Acosta Naranjo, que lo tuviste ahí en tu programa, lo dio a conocer. Lo que me llama mucho la atención es que quieran desacreditar también esa información que ya es pública, que no es producto de la casualidad, que fue un trabajo de investigación que hicimos nosotros, que se hizo público y que hoy en día ya se está retomando. En ese entonces se hizo el análisis a ese momento, al 2021, y posteriormente se puso hasta el último día de la administración del presidente López Obrador, que ascendía a 554,000 millones de pesos. Posteriormente, 6 meses después, se vuelve a hacer otra compulsa donde se agregan cerca de 42,000 millones de pesos. Es ahí donde surge la cantidad de 600,000 millones de pesos que acepta la procuradora fiscal en una entrevista que le hicieron, Carmen. Entonces yo creo que vale la pena aquí señalar, porque esto no es nada nuevo, esto es algo que vengo yo señalando una y otra vez, y tuvo que ser a partir de febrero del año pasado, cuando el gobierno de Estados Unidos decreta los cárteles de la droga como narcoterroristas, cuando prácticamente le pone un interés más amplio a esta situación, porque tú ya acertadamente lo mencionas, el secretario del Tesoro da a conocer que el segundo ingreso más grande que tienen los grupos criminales, los cárteles, los narcoterroristas, es precisamente el huachicol fiscal, mismo que habíamos señalado, pero que poco se podía hacer porque todas las ventas que se hacían en Estados Unidos eran legales. Pero cuando se dan cuenta que ese dinero de evasión de IEPS se está compartiendo con los grupos criminales, se está utilizando para financiar campañas, es ahí donde ya empiezan las investigaciones por parte de Estados Unidos, que pues eso ya fue un hecho público y notorio, Carmen. Bueno, en la entrevista de ayer, en la réplica que nos solicitó Alejandro Rojas Díaz Durán, él pone en duda este punto. Déjeme detener aquí, Francisco Javier. Él dice que usted afirma que usted fue el primero que habló del huachicol fiscal y dice que no hay ningún momento en fechas previas a su procesamiento judicial mención de usted sobre el concepto huachicol fiscal. ¿Eso es así? No, es falso de toda falsedad, pero me llama mucho la atención porque pareciera ser que quieren desviar la atención o se quieren montar en algo que hemos venido señalando, no una, sino en muchas ocasiones. Tenemos años precisamente con un trabajo de investigación e inteligencia que he trabajado con algunos diputados federales y senadores. Muestra de ello son las denuncias que se presentaron. Pero ¿qué mejor muestra que el día 28 de agosto del 2020, donde tuve la oportunidad de en una mañanera poder hacer unos señalamientos al presidente de la República después de haber sido aludido durante varias semanas en las mañaneras, casualmente por preguntas sembradas que había hecho Jesús Ramírez previo a esas fechas, pues donde se venían sistemáticamente atacándome y donde tuve la gran oportunidad en esa mañanera en Reynosa de hacer uso de la palabra, hacer unos señalamientos muy claros al presidente y posteriormente entregarle un documento al presidente que ya di a conocer en tu programa, donde estaban todas las órdenes de aprehensión con los principales capos de los diferentes cárteles que operaban en Tamaulipas con delitos del fuero común, pero a la vez que estos se habían, como todos sabemos, se han diversificado, operan muchas cosas, entre ellos el huachicol fiscal, y a escasos metros de donde estábamos parados, precisamente estaba la explanada, porque esto es público y notorio, donde tuvimos que almacenar o guardar las pipas que fueron confiscadas porque ya no cabían en la Fiscalía General de la República y me pidieron que pidiera autorización a Pemex para poder estacionar ahí las pipas confiscadas. Eso se lo dije al presidente en su momento. Entonces, desconozco cuál sea el motivo detrás de esos comentarios que hace esta persona, pero pareciera ser que es una también va de la mano con una cortina de humo que se quiere hacer por parte de algunos personajes y evitar
de hablar lo que se vino a ratificar, en este caso a confirmar por parte de lo señalado por el consejero jurídico del presidente, uno de los hombres más allegados al presidente, Julio Scherer, donde señala de cómo Sergio Carmona, junto con Jesús Ramírez, Mario Delgado y Américo Villarreal, pues fueron los que orquestaron, como lo hemos señalado nosotros desde hace ya muchos años y lo hemos denunciado, porque están en las diferentes denuncias ante la Fiscalía General de la República, y donde es el origen. Solo así se puede entender, Carmen, lo que ha estado pasando en nuestro país. Solo así se puede entender el tema de los hermanos Farías, el tema del contraalmirante Guerrero Alcántara, que estuve escuchando con mucha atención hace unos momentos. Esto no es producto de la casualidad, es producto de la complicidad, pero sobre todo un alto grado de impunidad que viene desde las más altas esferas y que están tratando de evitar querer tapar el sol con un dedo. No es posible, Carmen. Lo dije anteriormente en el programa que tuve contigo. Esto fue una instrucción presidencial. Por supuesto que el presidente de la República tenía conocimiento pleno. Solo así se entiende cómo han tratado de ocultar este tema, pero el cual nosotros como mexicanos, un servidor lo ha señalado una y otra vez, tenemos que saber qué pasó con esos 600,000 millones de pesos. ¿Por qué están evadiendo ese tema? ¿Por qué no lo señala? ¿Por qué no nos dicen quiénes son los agentes aduanales involucrados? ¿Quiénes estaban en la Capitanía de Puerto? La gente que estaba en Migración, en COEPRIS, en las aduanas. La misma Comisión Reguladora de Energía. ¿Cómo es posible que de un día para otro se dispararon la llegada, o en este caso las importaciones de lubricantes en un 1000% y disminuyeron todas las importaciones de gasolinas y diéseles? Pues eso es un absurdo. O sea, hay muchas líneas de manera de poder investigar la ruta del dinero, quiénes están involucrados, pero eso obviamente llegaría directamente a un encubrimiento político o quienes estuvieron detrás de todo este entramado de corrupción en torno al huachicol fiscal, Carmen. El eje principal, Francisco Javier, de su planteamiento, en coincidencia obvio con sus abogados Cuello Trejo y Cuello Suart, es que usted afirma que está siendo un perseguido político porque usted, siendo exgobernador de Tamaulipas, pues fue quien denunció el huachicol fiscal desde aquel entonces. Ese es su planteamiento, es lo que el que cuestiona a Díaz Durán, pero usted dice, yo soy un perseguido porque yo soy el que presentó esto primero que nadie, en pocas palabras. Ahora usted mismo está en condición de solicitado por parte del actual gobierno de México, porque tuvimos noticias hace algunos días que se solicitó su aprehensión. El gobierno mexicano está pidiendo que se le aprenda preventivamente a usted con fines de extradición. ¿Se encuentra usted como prófugo de la justicia mexicana? Bueno, eso es lo que dicen ellos. Al final del día, Carmen, eso es una manera de seguir utilizando esto como cortina de humo. La realidad de las cosas es que hay una suspensión definitiva, pero eso no es solamente ese caso. Hay que recordar que hemos ganado ante las instancias judiciales diferentes amparos a través de diferentes jueces que no solamente nos dieron la razón, y que cuando llegó al colegiado para poder ya concluir esta persecución política en mi contra de delitos que fueron fabricados en ese entonces, estamos hablando desde el 2021, Carmen, de temas ajenos totalmente a mi administración y a mi gobierno. Son los mismos motivos por los cuales llevaron a cabo un juicio de procedencia, el desafuero que se llevó a cabo en el 2021. Fíjate, nada más 5 años después, seguimos con el mismo tema, cuando dos de los otros imputados ya quedaron absueltos. Creo que mis abogados fueron muy claros en hacer ese planteamiento y esa explicación. Y ya cuando se iba a resolver, pues resulta que estuvieron recusando a los magistrados. Sé que nos escuchan muchos abogados y gente profesional, abogados penalistas, y yo les preguntaría a todos y cada uno de ellos, ¿alguna vez han escuchado que en la historia moderna de este país se hayan recusado a 12 magistrados
Eso lo hizo la Fiscalía General de la República, Carmen, y lo tengo que explicar. No 12. uno, 12 magistrados para ¿Cómo? que pasara un lapso de 2 años. 12 magistrados ya para resolver. Normalmente eso lo hace la defensa. La defensa, cuando no está a gusto con algún magistrado por alguna cuestión personal, pide que se recuse. No, aquí fue la autoridad. La Fiscalía General de la República pidió que se recusaran 3 magistrados, después que se pasara otro colegiado y que se volvieran a recusar otros 3. Se fue a Ciudad Victoria otro colegiado, regresa, ya pasó un año, regresa otra vez al primer colegiado. Piden que se vuelvan a recusar 3 magistrados. ¿Por qué? Porque habían renunciado con la reforma judicial y habían subido los secretarios. Que se recusaran. Pasa al segundo colegiado, fíjate bien, llevan 3, 6, 9. Al segundo colegiado, vuelven a pedir que se recusen. Se va a Ciudad Victoria, a otro colegiado, regresa al primer colegiado después de 2 años. Ya es el mismo colegiado donde otro de los imputados había quedado absuelto. Fíjate bien el caso, no es un tema menor. Pues resulta, cuando ya estaba enlistado mi caso, ya para resolverse en definitiva y demostrar que todo esto ha sido una fabricación de delitos inexistentes, pues resulta que antes de irse este señor Hertzmanero da instrucciones al Ministerio Público para que pida que mi caso lo atraiga a la Corte. La Corte, un caso, no es un caso que tiene que ver con un amparo, un tema del Tren Maya, un problema de tierra de expropiación, no. El caso de Cabeza de Vaca, que lo traigan a la Corte. ¿Y a quién crees que le entregan mi caso? A la ministra Lenia Batres. Estoy en manos de la nueva Corte. O sea, esperaron, fíjate bien, 2 años chicaneando mi tema, que no tenía otra opción el colegiado más que resolver a mi favor, por una sencilla razón. Porque cuando se imputa a alguien por delincuencia organizada, y fíjate la perversidad de estos morenarcos, utilizan el término delincuencia organizada porque cualquiera persona que escucha el término va a decir, híjole, tiene que ver con grupos criminales, narcotráfico, etc. No tiene nada que ver con eso. Delincuencia organizada es cuando 3 personas o más están involucrados para cometer un delito. Bueno, las otras 2 imputados, que fue por la venta de un departamento, Carmen, no tienen nada que ver con mi gobierno. Pues resulta que quedaron absueltas. Entonces, ¿qué correspondía hacer a este colegiado? Pues resolver, correr la misma suerte. No hay caso. Obviamente se mantiene el amparo y quedaría yo absuelto. Pues no, estuvieron chicaneando el tema 2 años, Carmen. Yo te pregunto a ti, a tu auditorio y a todos los abogados penalistas si alguna vez en la historia de México, fíjate bien, se han recusado a 12 magistrados. Yo quiero ver un solo caso. Reto a cualquiera de los morenarcos que me digan si ha habido un solo caso en la historia. Pero, ¿qué es lo que hicieron? Pues para que llegara la nueva Corte. Y ahora sí, mandarles mi caso, y que se resalta que, por cierto, ya está enlistado. Y por supuesto que va a ser un caso que va, obviamente, a generar una cortina de humo para que ya no se hable del huachicol fiscal, para que ya no se hable de los serios problemas de corrupción, de impunidad, de malos manejos, que ya no se hable de todo lo que está pasando. ¿Y por qué? Porque necesitan un adversario, necesitan en alguien que estar señalando, que es el caso de un servidor. A ver, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, usted dice que es una cortina de humo, pero yo estoy obligada a decirle que ayer en la entrevista, en la réplica que nos solicitó a raíz de lo que dijeron sus abogados aquí, Alejandro Rojas Díaz Durán, entre otras cosas, le lanzó un reto. Déjeme presentar esto y ya me dice usted qué le responde. Por favor, me va a dar mucho gusto. No le restaré mérito si él me acompaña a Nueva York. Yo voy, con él. Lo reto a que denunciemos juntos al senador José Ramón Gómez Leal, JR, por sus vínculos con Carmona,
y a Horacio García Rojas, que fue su subsecretario de Salud. Muy amigo también de Américo Villarreal. Él fue el contacto y fue el que distribuía también parte del dinero, porque se conocieron cuando fue la transición del gobierno priista hacia el panista, porque Américo Villarreal también venía del PRI, ellos del PAN, entregaba el PRI, y el subsecretario de Salud de aquel gobierno priista era Américo Villarreal, y el subsecretario entrante era Horacio García Rojas. O sea, se conocen, ahí está la conexión entre ellos. Tú lanzas este reto a cabeza de vaca y dices, voy yo a Estados Unidos a denunciar, para que denunciemos juntos. Sí, con él. A JR y a Horacio García Rojas, pero JR es su cuñado. Es su cuñado porque su hermana está casada con cabeza de vaca. La hermana de JR. JR está casada con cabeza de vaca. Cabeza de vaca. Y tú dices y tú le pides que lo denuncie contigo. Que vayamos juntos, si él está dispuesto a luchar y a seguir luchando por el... Senador de Morena, ¿qué me dice? Bueno, pues pareciera ser que son uno de los morenos arrepentidos, y qué gusto, ¿verdad? De veras mucho gusto ver que ya cada vez hay más morenos arrepentidos que se dieron cuenta del daño tan grave que nos hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto que me hubiera gustado mucho que lo hubieran enfrentado en la cúspide de su popularidad, como lo hice yo del 2020. Yo creo que eso tendría un doble mérito, pero bueno, es el caso de un servidor. Pero déjame decirte, tener yo que estar demostrándole a terceros cerca del trabajo que he venido yo realizando, las denuncias que he presentado, el trabajo que he llevado a cabo hoy en día como representante de Acción Nacional en América del Norte, muy especialmente acá en Estados Unidos, pues no tengo que justificarme contra él y con él o con nadie más. Yo estoy haciendo mi trabajo como lo he estado haciendo de la mano con algunos diputados federales especialmente y senadores. Pero volviendo a lo que él comenta, pues pareciera ser que, y me llama la atención que después de 5 años toque el tema de mi pariente político. Pues yo me casé con su hermana, el cual soy felizmente casado. Y si es algo que tengo que agradecerle a Dios es precisamente tener a mi esposa Mariana. Pero sobre lo que él menciona, si señor afirma que el senador José Ramón Gómez está involucrado y él tenía conocimiento y que tiene pruebas, pues yo creo que debería de haberlo demandado. Si de lo contrario es cómplice, ¿por qué se esperó tantísimos años? Cuando un servidor y mi equipo de colaboradores hicimos el trabajo de investigación e inteligencia, que ha sido sumamente amplio, nosotros todo aquello que se detectó, pues se fue denunciando, Carmen, y se sigue denunciando, porque te lo dije en la pasada entrevista, esto apenas empieza, ¿eh? Esto apenas empieza, es el pico del iceberg. El problema es que las autoridades pues no han querido tocar a todos los políticos de Morena ni con una hoja de una carpeta de investigación. Entonces, volviendo al tema, él está hablando de trabajos que hemos hecho nosotros de investigación e inteligencia, que ya son públicas, y está hablando de este señor García Rojas, y se está montando en investigaciones periodísticas que se han hecho. No está hablando de cosas que él haya hecho. Entonces, ahora me hace un reto, y con esto concluyo. Pues si él ya tenía conocimiento, que yo no tengo conocimiento, yo no tengo ningunos elementos, pues ¿por qué no hizo él la denuncia correspondiente? Si no la hizo, no la hace, porque es cómplice. Punto, y se acabó. Pero eso ya es por problema de él, ¿no? A ver, entonces, conclusión de este punto, Francisco Javier. Usted no tiene elementos para señalar a José Ramón Gómez de vínculos con Carmona o con el Guardián Fiscal, ni tampoco a Horacio García Rojas. Usted en particular no tendría nada que decir respecto a ellos dos, al senador por Morena y a ver, porque fue su colaborador, ¿no? De García Rojas, sí, por supuesto que tengo. No solamente lo sacamos del gobierno cuando vimos que tenía relaciones con este señor Carmona. Carmen, lo he mencionado y lo mencioné en la entrevista anterior. Este era un empresario que se dedicaba a la construcción y trabajaba también para Pemex. Era un gestor para
para cuando hacían líneas de gas y una serie de cosas, pero era también constructor para SCT, para el Seguro Social, entre otras cosas, y fue también una persona que hizo obras en el gobierno del Estado de Tamaulipas durante mi gobierno. Nadie ha señalado que no se hicieron las obras, que hicieron mal, ni mucho menos. Que ese señor, después del 2018, que haya conocido a Américo Villarreal, que lo haya apoyado, que haya apoyado a Andrés Manuel López Obrador y que de ahí haya hecho él su grupo para operar a través de Ricardo Peralta y poner a su hermano Julio en la aduana de Reynosa y después lo que ya conocemos del huachicol fiscal, ya es un tema de ellos mismos que ya han sido denunciados. Esto ya está denunciado. Hay denuncias inclusive presentadas contra García Rojas por ser socio en inmuebles en Ciudad Victoria del señor Sergio Carmona. Por supuesto que había una sociedad ahí entre ellos, pero ya es un tema de ellos. Pero eso ya ha sido señalado, inclusive este señor García Rojas públicamente, no públicamente porque salió un video que se hizo un trabajo, tengo conocimiento acá en Estados Unidos, que ya está en las cortes de Texas y de Nueva York, donde él afirma y confirma cuál fue su trabajo que hizo con el Sergio Carmona y con diferentes políticos de Morena, cómo financiaron campañas y toda esa operación que hicieron. Entonces, no pueden estarse montando, nadie estar haciendo señalamientos como si estuvieran descubriendo el agua tibia, el hilo negro, cuando no tienen nada que ver ellos con estas investigaciones. Esas investigaciones provienen de un trabajo que hicimos nosotros desde que estábamos en el gobierno y que jamás titubeamos para hacer los señalamientos y las denuncias correspondientes, que por cierto ya he mandado ahí a tus colaboradores un sinnúmero de denuncias que están en poder de la Fiscalía General de la República. Ojalá, así como muchas otras que se han presentado, se le dé seguimiento a esas denuncias, porque hasta el día de hoy no han querido tocar ni siquiera con una hoja de una carpeta de investigación a ninguna de los políticos de Morena involucrados con el huachicol fiscal. De las cosas que nos envió, yo estoy fuera de la Ciudad de México ahorita, estoy en la Ciudad de Monterrey, precisamente estaremos participando en el Congreso Nacional de la Abogacía, Derecho y Justicia en tiempos de reformas. De lo que usted envió al equipo de Aristegui Noticias, ¿quiere mostrar algo aquí en la pantalla? No, pues yo creo que son las denuncias. Lo que pasa es que han señalado que no se le dio seguimiento. No solamente fuimos los primeros que denunciamos el huachicol fiscal. Hay un video en noviembre de 2019 donde doy a conocer las consecuencias, las implicaciones que esto iba a traer, y hice ver que era un alto grado de corrupción, cosa que no es diferente a lo que estamos viviendo ahorita, Carmen. O sea, no es posible que ahora digan, todo el mundo se quiera montar en algo que no es nuevo. Esto viene desde el 2019. Se lo dije al mismo presidente de la República, se lo expresé y se lo dije a los mismos administradores generales de las aduanas. Denunciamos a todos aquellos implicados, los diputados federales y senadores en el 2020, 2021, 2022, hasta el 2025. Ha habido denuncias derivadas de los trabajos de investigaciones que se han llevado a cabo en torno a toda esa red criminal y de complicidad política que hay entre Morena, el gobierno y los grupos criminales hoy señalados como narcoterroristas, Carmen. Fíjese, Francisco Javier Cabeza de Vaca, que estoy recibiendo mensajes de nuestro equipo ahí en la cabina en la Ciudad de México, y nos están planteando que Alejandro Rojas Díaz Durán es quien ha solicitado la réplica que ayer presentamos y que ahora lo estamos escuchando usted porque le lanzó este reto. Nos está pidiendo entrar al aire. ¿Usted estaría dispuesto a que se incorpore a esta conversación con usted? Si yo entro a una conversación con ese señor que no tiene cabida en ningún tema de estos, pues es simplemente caer en su juego de querer desviar la atención de las verdaderas problemáticas que se está viviendo en el país. Él quiere un foro, Carmen, está utilizando tu programa precisamente con ¿por qué no hizo las denuncias él en su momento? Él no es el tema. El tema es el huachicol fiscal. El tema es cómo Jesús Ramírez está involucrado en esto. El tema es que Julio Scherer sale a dar a conocer lo que hemos venido nosotros señalando desde hace ya muchos años. Las implicaciones que trae el huachicol fiscal, cómo esta red criminal, cómo los grupos criminales hoy en día determinados narcoterroristas son parte de las estructuras criminales. Entrar yo en un debate o en un tema con alguien que lo que quiere es un foro y un protagonismo, pues simplemente es el cuento de nunca acabar, Carmen.
Bueno, pues entonces no está dispuesto a conversar con Rojas Díaz Durán. Le aprecio que responda, le aprecio a Rojas Díaz Durán que esté interesado en participar. Para efectos prácticos estamos en la recta final de este programa en vivo y cerramos, Francisco Javier, pues con el tema de su propia circunstancia judicial. Estamos a la espera, efectivamente, de que la Corte resuelva el último tramo respecto a una orden de aprehensión, ¿cierto? A ver, déjeme entender bien, ¿qué va a resolver la Corte? ¿Qué asunto específico va a resolver la Corte? ¿Y qué asunto específico es el que lo tiene a usted hoy solicitado por el gobierno de México para que lo detengan con fines de extradición? ¿Son dos cosas distintas? No, tengo entendido que tal solicitud no puede entrar en vigor porque hay una suspensión definitiva. Hay que recordar que Morena lo que hizo pidiéndole a la Fiscalía como un instrumento represor contra los opositores en el 2024, cuando me nombra mi partido diputado federal plurinominal en la lista, el primero de la lista, la segunda circunscripción, casualmente a los 10 días, Carmen, saca una segunda orden de aprehensión sobre los mismos hechos, sobre la misma carpeta, pero ahora involucra a mi familia. ¿Por qué hace esto Morena y el entonces fiscal Jesús Manero? Obviamente por presiones del mismo López Obrador, para tener ellos el discurso y la narrativa de que Cabeza de Vaca ya trae 2 órdenes de aprehensión, que fue la narrativa que utilizaron para presionar a los consejeros electorales y a los magistrados del Tribunal Electoral, que me quitaron mi derecho de haber sido diputado federal. Jamás en la historia, fíjate bien, Carmen, en la historia de México, pues son muchos temas que nunca habían sucedido, ningún político le habían quitado sus derechos político-electorales para poder participar, solo cuando había una sentencia de un juez. Acá tenemos 2 suspensiones definitivas, pero eso lo hicieron. Estamos hablando de la segunda orden, que ahorita tiene una suspensión definitiva. Y la primera, que es la misma de cuando utilizaron documentación falsa e información que no era real para el proceso de desafuero, el cual lo gané, es el mismo caso por el tema de la compra del departamento, donde los 2 otros imputados ya han quedado absueltos. Como me iban a resolver a mí en el colegiado, y eran los mismos tiempos que me había nombrado mi partido, pues iban a quedar al descubierto estas gentes. ¿De qué? De que todo había sido un producto de una persecución política. Es ahí donde empiezan a chicanear y estar recusando a los magistrados. Entonces son 2 cosas diferentes. Pero el día de hoy, Carmen, te repito que pues estamos a merced, que ya sabemos cuál va a ser el resultado. Pues si llegó a la nueva corte, pues obviamente van a tratar de quitarme mi derecho de mi amparo para poder seguir el caso, ¿sí? Y que se resuelva en definitiva, porque ya los otros 2 imputados ya quedaron absueltos. Yo quisiera ver cuál va a ser el debate, y ojalá así se haga en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con qué es lo que van a decir. ¿Qué argumento pueden señalar para no darme la razón cuando ya no hay ningún motivo para ir en contra mía sobre un caso que ya quedó resuelto y que ya resolvió un juez, y que estos evitaron a toda costa que el colegiado lo resolviera recusando a 12 magistrados? No sé si quedé claro, no soy abogado, pero ya estoy aprendiendo un poquito después de tantas luchas legales que hemos tenido que enfrentar contra estos gobiernos autoritarios. ¿Y cuál es su pronóstico entonces con esta nueva Corte Suprema? Pues obviamente que requieren otra cortina de humo, necesitan un villano, necesitan hacer señalamientos de algo que, te repito, es por un tema ajeno totalmente a mi gobierno, ¿eh? Son temas que vienen desde el 2021, y que ya un juez, 3 jueces diferentes, determinaron que no hay caso y que los otros 2 imputados pues quedaron absueltos. Uno de ellos que lamentablemente un juez de consigna metió a la cárcel a un empresario que no tenía nada que ver en el asunto. Estuvo en la cárcel 2 años, Carmen,
después de 2 años de demostrar que todo esto había sido manipulado y que todo esto había sido fabricado, pues le dijeron, disculpe usted, se puede ir a su casa. Y el otro imputado, el otro empresario, que también ya quedó absuelto, pues ya no hay tema, ya no existe tema y me dieron la razón, un juez me da la razón, pero no permitieron que el colegiado resolviera. No podía hacer otra cosa el colegiado más que resolver exactamente igual que los otros dos, toda vez que pues ya no hay los delitos que estos me estaban imputando, del término que se oye muy feo, delincuencia organizada, te repito, y lo siguen señalando porque la opinión pública desconoce que no tiene nada que ver con relaciones peligrosas, ni narcotráfico, ni nada que tenga que ver con criminales. Pues seguiremos hablando del asunto. Por lo pronto, le aprecio que esté aquí al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca. Gracias por estar aquí en el programa y seguiremos en contacto. Buenos días. Gracias a ti, Carmen. Te mando un fuerte abrazo y que tengas muy bonito fin de semana. Buenos días al exgobernador y buenos días a usted. Gracias que nos permitió acompañarle. Se acabó el tiempo, el tiempo, pero no los temas. Seguiremos hablando de todo esto porque hemos tenido una semana sumamente intensa con asuntos muy relevantes. Desde luego que hemos podido compartir con usted, con el equipo de Aristegui Noticias, con Sebastián Barragán, con Juan Omar Fierro, con todo el equipo en el audio de la Marina, que es un elemento que se coloca en la atención pública por obvias razones en relación a esta trama enorme del huachicol fiscal en México. Y vaya que se han descolocado cosas muy relevantes de las cuales seguiremos hablando para ustedes. Gracias por estar aquí. Saludos desde Monterrey. Un saludo desde esta ciudad en Nuevo León. Le mandamos un abrazo. Buenos días y buen fin de semana.